Hoy vamos a hablar de dinero, de cómo conseguir ese dinero inicial, ese capital, tanto para la creación del MVP como del primer año, es decir, un poco la inversión que hay que hacer en el producto, teniendo en cuenta el estado en el que estamos ahora mismo. Entonces, bueno, voy a comentar diferentes opciones que existen y un poco cómo las considero desde el punto de vista del momento en el que estamos. Entonces, opción 1 que habréis oído son los Business Angels. Business Angels son al final personas que tienen capacidad de inversión económica en este tipo de negocios, en startups o de riesgo, y que tienen experiencia o no en el sector, podría ser, pero normalmente invierten en sectores donde tienen algo de experiencia para poder aportar no solo capital, sino también pues consejo, guía, experiencia y demás. Entonces, es un tipo de inversión muy interesante. Muy interesante solo si confluye, que aparte del capital, tenga experiencia real en el sector. En el caso de Experiences, pues tendría que ser un business angel que tenga experiencia en el sector de la psicología, y si puede ser psicología digital, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, quizá dentro de las opciones de inversión externas, esta sería una candidata muy interesante, desde el punto de vista en el que puede complementar con guía o con consejo ciertas decisiones que se van a tomar, el cómo avanzar y demás, con lo cual no te aporta solo capital, que es interesante. Después está la opción de inversión, pues se dice muchas veces la de las 3 Fs, que viene a ser como la inversión de la personal, de amigos y de familia. Aquí yo, desde mi punto de vista, lo interesante es la inversión personal. Nunca tiraría, en mi caso por lo menos, de familia o amigos. ¿Por qué? Porque al final la familia o amigos puede que pongan el capital simplemente confiando en ti, pero sin entender muy bien el negocio en sí mismo. Con lo cual, en el caso de que vaya mal, que las probabilidades normalmente en los negocios digitales es que vayan mal, lo único que van a entender es que te dieron dinero y lo perdieron. Pero quizá no lo asumieron como una inversión de riesgo real ni nada de eso, simplemente te lo dieron porque confían en ti, porque te quieren y demás. Entonces yo intentaría evitar eso para que, oye, hablemos de dinero, es una inversión de capital, pero que no haya emociones de por medio, ni vínculos afectivos, ni nada por el estilo. Entonces aquí en mi caso me centraré solo en inversión personal, ya que no pienso contar con ese otro tipo de inversiones. ¿Cómo hacer inversión personal cuando estamos montando una startup? Pues bueno, en primer lugar tienes que tirar de ahorros, de lo que tengas de ahorros. Si no, puedes pedir financiación. O si tienes algo de patrimonio, pues puedes hacerlo líquido, vender básicamente, para poder tener ese dinero para la inversión. Aquí es verdad que si, no sé, tienes 20 y pocos años y no tienes capital ni nada, pues es difícil empezar con inversión personal. En mi caso particular, pues yo empecé a trabajar de continuo, por decirlo de alguna forma, hace 20 años. Entonces, bueno, yo llevo bastante tiempo trabajando cada día de cada año. Entonces vas haciendo algo de ahorro, de patrimonio. Quizá patrimonio en mi caso es una palabra muy grande, ¿vale? A lo mejor yo lo que tengo es una casa con hipoteca y después, pues hace mucho tiempo he montado empresa y demás, y a lo mejor tengo participaciones en una empresa que tienen cierto valor. Entonces, a nivel de líquido, tengo algo de líquido, pero no mucho, porque es verdad que en la casa nos metimos hace 1 año y pico, cerca de 2, con lo cual ahí buena parte de lo que tenía de ahorros pues se fue en esa inyección inicial para la compra de la casa. Pero bueno, aquí es donde está un poco ya el riesgo personal de cuando uno quiere emprender. El riesgo personal es que vas a poner en juego a lo mejor eso que has generado durante 20 años. Entonces, bueno, es una decisión relevante a la que uno se tiene que enfrentar. Pero es verdad que no puedes ser emprendedor si no estás dispuesto a asumir riesgos, ¿vale? Entonces, en mi caso, dentro de las opciones de ahorro, financiación o hacer líquido patrimonio, por la que yo me decantaría más, obviamente en primer lugar es por ahorro, porque es dinero líquido que de por sí tienes y lo puedes poner. Quizá esto me vale para los primeros experimentos y demás que estoy haciendo. Quizá ya no tanto para el MVP o para los primeros meses después del MVP. La segunda opción por la que yo me decantaría, ya que a nivel personal mi patrimonio se divide en, pues bueno, la casa en la que vivo, básicamente, y participaciones de una empresa.
Claro, en este caso, pedir una financiación avalando con la casa, pues me da cierto respeto, porque al final es la casa familiar y no puedo obviamente poner eso en riesgo, ¿no? Pero lo que sí puedo a lo mejor es pedir financiación avalando con mis participaciones en empresa. ¿Por qué preferiría esta opción a la de vender participaciones que yo tenga en la empresa para hacerlas líquidas y con ese dinero poder montar experiences? Básicamente porque al final, cuando tú pides dinero al banco en este caso, pues te lo va a dar con cierto nivel de intereses. Lo que tienes que valorar es si ese patrimonio, esas acciones que tenga alguna empresa, generan más intereses o menos de lo que te pide el banco. En mi caso, pues yo tengo participación en una tecnológica, como muchos sabéis, y normalmente las tecnológicas generan más rentabilidad que los intereses que te pueda dar un banco. Con lo cual, mi opción sería pedir financiación personal, avalada de forma personal. Si me saliese mal, pues bueno, como pues tendré trabajo, pues pagaré durante X tiempo esa financiación que he pedido y ya está, pues durante cierto tiempo tienes que asumir pues que el negocio no te ha salido bien y tienes que pagar. Es decir, que muchas veces cuando un negocio ha ido mal, no simplemente has perdido ese tiempo y ya, sino que a lo mejor durante los siguientes 5 o 6 años estás pagando cuotas de un préstamo que pediste para el negocio. En el supuesto de que no pudiese devolver ese préstamo, por decirlo de una forma, porque no soy capaz de generar esa liquidez, vámonos a esos supuestos, pues bueno, en ese momento ya sí tendría que hacer líquido pues participaciones de la empresa para poder pagar la deuda y ya está. Pero a priori prefiero no hacer líquida esas participaciones porque me interesa tenerlas a largo plazo porque es obviamente un proyecto en el que estoy muy involucrado y sé que van a valer más que lo que valen a día de hoy. Entonces, bueno, pero básicamente en todos estos esquemas lo que estamos haciendo es poner en riesgo aquello que has construido durante 20 años, poco a poco, con tu trabajo. Otra opción de financiación que existe es el crowdfunding. El crowdfunding, bueno, hay muchas plataformas de crowdfunding y la filosofía principal de estas plataformas es que mucha gente pone poco dinero para tu proyecto y tú a cambio lo que ofreces es que si el proyecto avanza, pues darles algo que sea de más valor que esos que yo han puesto, de forma que tengan una ganancia. Normalmente en esas plataformas es difícil dar dinero, porque entonces ya sería una inversión y es más difícil de gestionar a nivel financiero, y lo que se suele hacer a veces es, en mi caso, como sería el producto Experiences, que lo que se va a vender son licencias del producto anual, pues imaginaos, una licencia anual son 95 euros. Pues se puede decir, oye, un crowdfunding donde cada inversor pone 200 euros, por decir una forma, pero cuando Experiences salga a la luz, lo que van a recibir son 5 códigos de descuento de 100% de licencia de Experiences, de forma que a lo mejor pueden coger y regalárselo a algunos amigos o familiares o para su consumo propio y demás, de forma que estarían consiguiendo por 200 euros algo que vale 500 en mercado. Eso es un ejemplo, ¿vale? No digo que lo vaya a construir así, pero es un ejemplo. En mi caso particular, pues yo en el crowdfunding no tengo mucha fe, si os soy sincero. Entonces, es algo que yo no haría. Es posible que me plantee hacerlo simplemente por contar la experiencia, por contar un poco cómo ha ido eso o cómo lo puedo montar. Entonces, no tengo claro que lo vaya a hacer todavía, pero si lo hago será solo por eso, porque es verdad que no creo que vaya a generar prácticamente nada. El último punto serían fondos de inversión. Aquí habría mucho que hablar, ¿no? Los fondos de inversión, es verdad que en el estadio en el que estoy ahora mismo sería inviable, ¿no? Porque un fondo de inversión entra cuando tienes un negocio en el que ya tracciona facturación y simplemente lo que te falta es capital para escalar el negocio. Pero el modelo funciona y eres capaz de demostrar que funciona. Con lo cual, en el estadio en el que estamos ahora mismo sería inviable, o sea, nunca me sentaría con un fondo de inversión para hablar de Experiences a día de hoy. Sí es verdad que tenemos que orientar, si el día de mañana se llega ahí, que eso es como una venta, a fin de cuentas. Tienes que vender muy bien tu empresa, contar muy bien cómo ha llegado tu empresa ahí y cómo va a llegar al siguiente nivel. Porque al final, tengamos en cuenta que un fondo de inversión tiene una responsabilidad fuerte porque está gestionando un capital que no es suyo, que es de los inversores que le ceden ese capital. Y tienen la obligación de generar beneficio para sus inversores. Entonces, se le presentan
constantemente muchas opciones de inversión y tienen que elegir solo un conjunto pequeñito de esas opciones. Así que bueno, hay que ir con los deberes bien preparados. En cualquiera de los casos, todo lo que no sea inversión personal, es decir, business angels o fondos de inversión, aquí digo un poco cómo lo haría por cómo se hace en el mercado, ¿vale? Y cómo se tiende a hacer. Muchas veces cuando se hace una inversión en algo, imaginaos, mañana va a entrar un business angel y va a poner, imaginaos, 100.000 euros. Lo que se podría hacer en el mundo tradicional es decir, bueno, pues mañana, ¿cuánto vale la empresa? Pues mañana la empresa vale, no sé, 5.000 euros, porque tengo 5.000 euros en la cuenta de la empresa, por ejemplo, ¿vale? Y no vale mucho más, porque está eso y, bueno, lo que habéis visto que se va avanzando en el business plan y demás, pero todavía no hay nada tangible. Entonces la empresa tampoco vale mucho. Y ese business angel va a poner 100.000 euros. Pues esto es una ampliación de capital a nivel empresarial y si algo que vale 5 le llega a un 100, pues resulta que yo soy dueño de 5 y tú eres dueño de 100, así que el 95% de la empresa, un poquito más, es del business angel y el 4 y pico, cerca de 5% sería mío. Esto no tendría ningún sentido. O sea, hacer este tipo de operación así no tendría sentido, en el que yo voy a construir experiences, viene alguien a poner un capital inicial y el 95% de la empresa es de esa persona. Entonces, pero legalmente hablando esta es la forma, o sea, por al final yo aporto 5 y tú 100, pues esos son los porcentajes. ¿Cómo suele hacerse en el mundo startup, inversión de riesgo y demás? Se suele hacer como que la inversión no se hace mañana, es decir, mañana no se firma la ampliación de capital. Lo que se suele hacer es decir, oye, vamos a hacer una ronda de inversión. La ronda de inversión va a ser dentro de 1 año y medio o 2 aproximadamente, que es cuando ya esté el MVP comercializándose y tengamos, aunque sea 1 año, de tracción y de crecimiento. Y ahí es cuando se hace la ronda de inversión para escalar el negocio a nivel internacional, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí lo que se dice es, si dentro de 1 año y medio o 2 va a ser la ronda de inversión, si un business angel o un fondo o cualquier inversor entra antes, lo que se le da es un descuento en el momento de la ronda. ¿Esto qué significaría en efectos prácticos? Que si mañana viene un business angel poniendo 100.000 euros, lo que firmaríamos eso es como esos 100.000 euros son un préstamo a la empresa con unos intereses del 5, 6, 7% y aparte con un descuento de compra dentro de 1 año y medio o 2 cuando sea la ronda de un 30%, por ejemplo. ¿Eso qué significaría? Significaría que la empresa entra mañana 100.000 euros, el 100% de la empresa sigue siendo mía, pero tengo firmado un préstamo. Dentro de 1 año y medio o 2, cuando se va a la ronda de inversión, imaginaos que entra 1.000.000 de euros, ¿vale? Entonces, en ese momento es cuando esos 100.000 que me han dado hoy pasan a ser capital. ¿Pero cómo pasa a ser capital? Por ese momento se dice, vale, pusiste 100.000, como hemos tardado 2 años y esto iba al 7%, pues son 114.000. Entonces, a día de hoy te debo 114.000. Esos 114.000 te los voy a dar en acciones de la empresa. Como a día de hoy la empresa, teniendo en cuenta que ha entrado 1.000.000 de euros, más que en este año y pico la empresa ya se está funcionando, se está revalorizando, está generando y por tanto podamos decir que vale, imagínate, 2 millones, ¿vale? Hemos conseguido que de aquí a 2 años la empresa valga 2 millones, más uno que entra de inversión, 3 millones. Entonces ese día la empresa vale 3 millones. Tú pusiste 100 más los intereses 114. Como te dio un 30% de descuento, con 114 te voy a dar, imagínate, 160.000 en acciones. Con lo cual, técnicamente hablando, tú pusiste 100 y a los 2 años tienes 160 en acciones. Con lo cual has conseguido como un 30% de rentabilidad, lo cual está bastante bien. Entonces, ¿por qué conseguiste toda esa rentabilidad? Porque asumiste más riesgo que el que entra a los 2 años. Entonces, te dio un descuento de un 30%. Eso es una forma de poder decir, fijaos que he comentado que la empresa valdría 2 más el 1.000.000 que viene de fuera. Si no cuento ese 1.000.000, en estos 2 años he conseguido transformar esos 100.000 más todo lo que sé hacer, más la idea de negocio, más el posicionamiento, la buena ejecución, lo he transformado en 2 millones. Pero lo que le doy al inversor son esos 100.000 multiplicado por los intereses y por el descuento, le doy 160. Ha ganado un 60%, que está bastante bien. Pero yo he pasado a tener el resto, que sería 1.800.000 y pico. Entonces esa es la forma en la que se hace para que los fundadores iniciales, que son los que van a traccionar el negocio y los que van a construir todo y lo van a ejecutar,
no se queden hiperdiluidos justo al principio, sino que lo que haces es firmar préstamos con esos inversores que se van a pagar con acciones en un momento futuro, a valoración futura de la empresa, pero con un descuento. En ese caso lo que puedes armar es un plan de descuentos en el tiempo, de forma que el que entre de aquí a 3 meses tiene un 30%, el que entre desde dentro de 3 meses a dentro de 9 tiene un 20% de descuento, el que entre de 9 meses a 1 año y medio tiene un 15%, y de 1 año y medio a 2 va a tener un 10% de descuento. De forma que estás premiando que cuanto antes entre la inversión, el inversor más va a conseguir, más rentabilidad le saca a su dinero, también asume más riesgo. Pero tampoco tú te diluyes. Entonces esa sería la fórmula que yo ejecutaría. Ya os digo que no la ejecutaría a día de hoy, bueno, no tiene ningún sentido. Entonces a día de hoy la realidad es que voy a tirar solo con fondos propios. En principio tiraré de líquido. Si veo que se me va agotando el líquido, pues seguramente sea con financiación personal, avalada de forma personal, que al final, si tengo que pagarla, la pagaré pues con trabajo futuro, rendimiento de mi trabajo futuro, o haciendo líquido algo de patrimonio que pueda tener. Y al final ese es el riesgo en el que asumes, que lo digo, que no es poco, que normalmente emprender da cierto vértigo, porque lo que pones encima de la mesa no es solo tu tiempo, tu esfuerzo, tu saber hacer y horas de sueño, sino que también pones en juego a lo mejor 10, 15, 20 años de trabajo en los que has generado un poquito, por decir una forma, vas generando y tal, pero te juegas 20 años de trabajo en una aventura. Pero bueno, a eso venimos, eso es emprender. Si salen las cosas bien, pues genial. Si salen las cosas mal, pues eso, has perdido. Pero es un riesgo que hay que asumir. Con lo cual, pues bueno, esto sería un poco como lo voy a plantear y me decís si se os ocurre alguna otra forma de inversión que deba tener en cuenta y yo la estudio y la veo. Por ahora ya digo, las que contemplo son Business Angels, crowdfunding solo por hacer el experimento y jugar, inversión personal por supuesto, y fondos de inversión solo en un momento futuro si la empresa está escalando y hace falta ese dinero para escalar mucho más. Teniendo en cuenta que el dinero que necesite para escalar no pueda conseguirlo vía financiación ya por la empresa. Porque tengamos en cuenta que un banco ante una financiación te va a pedir un 3, 4, 5, 6%, 7%, cosas así. Pero un fondo de inversión te va a pedir rentabilidades mucho más fuertes. Con lo cual iremos a fondo de inversión solo si la necesidad de capital es tal que un banco no se la daría a la empresa. Ahora, si la empresa es capaz de conseguir, imagínate, dentro de 2 años, financiación por valor de 200.000 euros y necesito 1 millón, pues esos 200.000 los conseguiré del banco. Y los otros 800 pues habrá que ir a fondos de inversión. ¿Por qué? Porque lo del banco me va a pedir menos intereses que el fondo de inversión. Entonces, bueno, esto lo iremos viendo más a futuro, tampoco nos vamos a adelantar ahora y por ahora el único punto es el de, bueno, asumir riesgo personal en esta aventura. Venga, hasta luego.